שלום ילדים וילדות. שלום. שלום ילדים, שלום ילדות, שלום הורים. ושלום אורות. שלום לכולם. אנחנו כאן, אנחנו אומרים ברוכים הבאים לפרשה כי תשע. כי תשא. אוקיי ילדים? הפרשה של השבוע הזה, עם מי מתחיל? ¿Y mamá מתחיל? ¿Con qué empieza la parasha de esta semana? con el incienso. No, con el censo. ¿Qué es censo? שסופרים את כל איש יותר מ-20 שנה נותן למשה מטבע. El censo es cuando se cuenta cuánta gente hay en un pueblo. Y había un mandamiento que cada vez que se hacía un censo, cada persona mayor de ¿cuántos años? 20. De 20 años debía dar medio ciclo. Tenía que dar dinero que era para el tabernáculo, para el Mishkan. También hablamos que se utilizaba, hablaban de, se debía hacer היינו צריכים לעשות פואנטה. la fuente de אגווה. bronce. הכיוך של נחושת כדי Para el lirhot lavar. ולרחוץ את הרגליים ואת הידיים. Najón. Entonces la fuente de bronce era la base de los pies y las manos. ¿de quién? De los levitas. של הכהנים. De la Kohanim. ¿Cómo se dice pies? רגליים. Y manos. ידיים. Yadaim. Entonces ahí había agua donde los Kohanim antes de entrar a trabajar en el templo debían de lavarse manos y pies. También habla de cómo se hacía ¿qué? O se hace שעושים או שעושים מה? el aceite. השמן. Hashemen, el aceite de la unción. del משכן. ¿Para qué se utilizaba o se utilizó en ese momento el primer aceite que hicieron? Para el tabernáculo y para ungir los hijos de Aarón. Para ungir el Mishkan, Aarón y a sus hijos. כדי לשפוך שמן על אהרון ועל בניו ועל המשכן, כדי שיהיו להשם. Ok, también habla de las instrucciones para hacer el ¿qué? El משכן, el incienso. El incienso. גם היו איך עושים את משהו El incienso que se llevaba todos los días adentro, al lugar santo, para que todos los días hubiera un aroma agradable, hubiese incienso. Lo mismo están las instrucciones de cómo se debía hacer el incienso y se decía que era muy, ¿qué? santo. Muy היו אומרים santo. שזה מאוד קדוש ושאסור לעשות משהו דומה לזה או לעשות את זה אותו דבר. Najón, entonces era muy santo este incienso y estaba la prohibición de hacer ¿qué? uno parecido. De hacer incienso parecido a este para olerlo, lo mismo que está prohibido hacer con el aceite, hacer otro parecido al de la גם unción. אסור לעשות את זה עם שמן. Ese solamente se podían hacer el aceite y el incienso para רק את זה היו יכולים לעשות רק en el Beit HaMikdash. בבית המקדש, אבל עכשיו אין בית המקדש, אז אסור לעשות. Está prohibido ahorita hacer este aceite y este
incienso, hasta cuando haya templo. Ok, aquí también Dios le dice a Moshe que le ha dado sabiduría a Bezalel y a Aholiab para hacer ¿qué? Las El cosas Dash. del Mishkan. El Mishkan y todas las cosas del Del Mishkan. Mishkan. Bueno, también esta parashá nos recuerda que debemos guardar El sábado. el Shabbat. Dice Dios que esta es una señal entre Él y ¿quién? Dios. Entre Dios Las personas. y su pueblo. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. No, Por todo el tiempo. tiempo. Por la eternidad iba a ser un pacto. No solamente se iba a guardar ese pacto por 1 año, 2 años o hasta cuando viniera Yeshua. No, porque Yeshua dijo que Él venía a cumplir ¿qué? Lo que Dios le mandó. Que Él iba a cumplir toda la Torah y Yeshua es el dueño y señor del Shabbat. Entonces Él nunca vino a quitar el Shabbat de la Torah. Ok, entonces estamos de acuerdo. Dice que en Shabbat no se debe trabajar. ¿Por qué? Porque en Lama, ese día Dios Bilal Sheferom Shel Hashem y Madam. ¿Por qué? Porque en 6 días כי בשש ימים Dios trabajó. וביום השביעי Dios trabajó creando el cielo y la tierra y al séptimo descansó. descansó. Y bueno, ששת aquí ימים también. תעבוד וביום השביעי וינפש. Y aquí en este dibujo vemos que sea el trabajo que sea, si sea puliendo diamantes, que es algo donde se gana, donde ganan mucho dinero con diamantes, así sea eso, hay que descansar en Shabbat. תורה. Ok, entonces tenemos también la historia que conocemos, que es cuando, ¿qué pasó? El becerro de oro. El becerro de oro, que fue que Moshe aparentemente se demoró en bajar. ¿Y qué pasó? Y el pueblo dijo a Aarón que les haga un dios. Entonces el pueblo hicieron ¿un qué? Becerro de oro. Un becerro, diciendo que no, que ese era el Dios de ellos. Todo el mundo estaba celebrando esto y entonces Dios arriba se enojó y le dijo a Moshe, Moshe, ve porque el pueblo se ha pervertido, se ha vuelto malo, se han olvidado de mí. Moshe bajó y ¿qué pasó? Y se enfureció. Se enojó y ¿qué hizo? זרק את לוחות הברית. Rompió de la ira, rompió las Lujot Abri, las tablas de la Torah. ¿Ok? Entonces, después de que se le pasa el enojo a Moshe, Moshe va ante Dios y ¿qué hace? Y le dice al pueblo, castiga a ese pueblo, desaparécelo de la tierra. No, entonces ¿qué hace Moshe? Va a la montaña Sinai Y pide perdón del pueblo. para que no lo castigue Dios. Exacto, pide misericordia de Dios. Dios dice, bueno, está bien, los perdono. Y les promete que la presencia, la Shejina de Elohim, estará ¿con quién? Con el pueblo. Con el pueblo. Sin embargo, Elohim le dice a Moshe, ahora tienes que hacer de nuevo, ¿qué? Las tablas. Tienes que hacer 2 tablas
y tienes que subir otra vez a la montaña. ¿Y qué tiene que hacer? Hablar Dile. con Dios y ayunar 40 días. Tiene que de nuevo ayunar 40 días. ¿Ustedes saben en la Torah quién más ayunó 40 días? Yeshua. Yeshua también ayunó 40 días. Ok, luego cuando bajó de la montaña, ¿qué pasó con Moshe? ¿Cómo estaba él? Resplandeciente. ¿Cómo? Resplandeciente. ¿Pero todo? No, La cara. Ah, el rostro de él resplandecía bastante, tanto que la gente le daba Miedo. le daba susto mirarlo, y él se cubrió la cara con un velo. והוא החביא את הפנים שלו, בגלל שהן היו בוערות כל כך שהעם פחד לראות אותו. Se cubría el rostro cuando hablaba con el pueblo y se quitaba el velo cuando hablaba con Dios. Elohim, con Buenos, Dios. Ok, ילדים, esto fue toda la parasha. וכל המשפחה של התורחיים, toda la familia de Torahim, זה הכל. Esta es toda la parasha de Ki Tisa. Entonces nosotros nos despedimos diciéndoles Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Lekulam. לפרשת הבא.